Hola José querido, hola, ¿cómo están? Es Muy una alegría bien. poder estar compartiendo con ustedes. Ayer seguí con atención toda la transmisión especial que hicieron y realmente desde el momento que José se enteró en vivo la elección del nuevo Papa, la fumata blanca, en adelante fue realmente muy emocionante haber compartido con ustedes ese día. Nos Qué alegramos bueno. mucho y le extendemos el agradecimiento a todo el equipo de producción que Sí, estuvo enorme. cubriendo todo, la verdad, un laburo muy lindo. Impresionante, impresionante. Qué lindo verte, Tomás, con el pizarrón de Tal cual, fondo. eso Me te iba a encanta decir. porque hablamos de Semana de Mayo y a todos se nos viene en el aula, por ejemplo, así que está el pizarrón que ya nos acompaña. Sí, está el pizarrón que ahora estamos en los últimos minutos de la jornada. Con los chicos hicimos recién elección de delegado del curso, Ah, qué Mirá, así bien. que estaban contentos que vivimos recién una pequeña jornada democrática acá en el aula. Muy bueno, mirá. muy bueno. ¿Y y llegaron al resultado o sí? ¿O Re Fumata bien? peleado, no, ganaron 11-10 y la tercera sacó 9, así que imagínate Mirá, Ah, la bien. definieron disputa. por un voto, mirá. O sea, Fumata Blanca, hay delegado. Bueno, Y Tomás. nos metemos hacia el aula, Nos metemos nosotros. hacia el aula, nos sentamos ahí con los chicos, le pedimos permiso al delegado y bueno, contanos un poquito. Vos hoy nos vas a estar acompañando los próximos viernes en este camino Sí, hacia el 25 de mayo. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata este camino, por dónde te gustaría empezar, claro, con ¿cómo qué tema. arrancamos? Vos decís. Bien, sí, la idea es que podamos ir conversando estos viernes hasta el 25 de mayo. Ujú. Primero, escuchaba recién muy interesante cómo el público contaba estos recuerdos de qué es el 25 para cada Sí, uno, qué Sí. significa desde los actos escolares, cómo lo vivieron en la primaria, en la secundaria, esta fecha que viene a representar esta unión de los argentinos, Ujú. pero al mismo tiempo, bueno, yo soy historiador, recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. El 25 de mayo siempre se presentó para los historiadores, para los académicos, como una fecha de disputa más polémica. ajá, Ahí hay muchos historiadores cordobeses que han escrito y han polemizado mucho sobre este 25 de mayo, sobre hasta qué punto es el Día de todos los argentinos, hasta qué punto el 25 de mayo es representativo solo de Buenos Aires, de los porteños, por qué Claro. hablamos del 25 de mayo y los nenes en Córdoba, en Jujuy, en Tierra del Fuego, están dibujando desde chiquitos el cabildo sí, porteño. Bueno, Ah, vamos a entrar un poco también en ese debate más historiográfico de, ¿fue una revolución? ¿Representó un corte? Hay gente que dice, empezó la independencia en 1810, bueno, fue tan así, ¿no? Me interesaría empezar con todas esas preguntas muy y bueno. después, sobre todo, que hay algo muy interesante para hablar ahí, es el rol de Córdoba, de ajá, cómo Córdoba tuvo que ver con la revolución, porque para Bien. muchos historiadores nos pintaron como los contrarrevolucionarios. Bueno, mi idea un poco después es entrar a ver que no es tan así, que no es que los cordobeses fuimos contrarrevolucionarios, sino que planteamos un modo distinto de llevar adelante esta Esta revolución revolución. que arranca o se ve en 1810. buenísimo, Buenísimo. Bueno, bueno, ya tiró un montón. a tomar nota, José, Bien, te presto lapicera dale. y arrancamos, Tomás. Sí, yo antes de Bueno, hablar del 25 de mayo Sí, quería, sí, porque me quedé mucho, además de la emoción que representó ayer la fumata blanca y sí, después el sí, nuevo papa, me ponía a pensar, este nuevo papa, está bien, él nació en Estados Unidos y después vivió sí, mucho tiempo en Perú, sí. pero yo diría que es una casualidad histórica que el nuevo papa no sea argentino. A ver, ¿Por che. qué digo esto? Porque el Papa nació en Estados Unidos, Sí. sí. pero hubo un momento en la historia que, aunque sea por muy poquito tiempo, una partecita de Estados Unidos fue conquistada y flameó nuestra bandera argentina ahí. A ver. Estamos hablando del año 1818, cuando Hipólito Bouchard, el corsario argentino, le encomendaron, después de la independencia en 1816, Sí. llevar la declaración de independencia, esta declaración que ahí sí, a diferencia de 1810, ya desde 1816 ya podemos hablar de nuestra nación independiente que Ujú. cortó lazo y vínculo colonial con España y cualquier otra potencia extranjera. Le encomendan a Bouchard, anda al mundo a llevar esta noticia de que Argentina, que las provincias unidas de Río de la Plata, somos independientes. Y así Ajá. partió Bouchard por todo el mundo. El primer lugar al que llegó fue Hawái, hoy Estados Unidos, en ese Mirá. momento un reino independiente. Y el primer rey, Kamehameha, muy parecido a los que siguen Sí. Dragon Ball Z, conocerán el nombre, ese fue el primero en reconocer la independencia argentina. Mirá, Y después Bouchard va a las costas de California, que en ese momento eran colonia de España, y derroca, saca al gobernador, mete en la cárcel al virrey en ese momento que estaba en California, y por muy poquitos
días o semanas, flamea ahí la bandera argentina. Entonces, Mirá. el Papa es estadounidense, pero podría haber sido, si la historia es de otra manera, que sea Claro. argentino de ahí. Y después el Papa vivió 40 años en Perú, Sí. y nosotros, desde 1442, creo, hasta 1776, nuestro territorio, nuestra Córdoba, nuestras distintas ciudades, eran parte del virreinato del Perú. Claro. Entonces, también fue una casualidad histórica que llegaron los Borbones a España y decidieron, para una mejor administración, separar el virreinato del Perú del virreinato del Río de la Plata. Claro. Entonces eso no hubiera pasado, está bien que los historiadores no nos gusta que hubiera pasado, sí, Claro. pero es una casualidad histórica que el Papa no sea argentino, porque en otra línea temporal, Claro. tranquilamente podríamos hoy ser hermanos y ser el mismo país, la misma unidad política. Claro. Claro, la misma América gigante. Che, Tomás, vos sabés que acá Mercedes nos hizo un comentario muy interesante en base a con lo que vos abriste el programa y capaz que nos da pie para que empieces a A desarrollar ver. lo que dijiste cuando empezaste. Dice, se enseñó y se sigue enseñando una visión recortada de la historia como si en simultáneo no hubiese ocurrido nada en otros lugares. Y va en línea con esto. ¿Por qué en Jujuy, Salta, Santiago se dibuja el Cabildo de Buenos Aires un 25 de mayo? ¿Cómo se vivió en todo el territorio argentino el suceso? ¿Fue un suceso porteño? ¿Fue un suceso nacional? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, eso es bien interesante porque ¿por qué en nuestra escuela en Córdoba, por qué los chicos en Salta, por qué en distintos lugares del país enseñamos la historia unificada del 25 de mayo? A ver. Eso tiene que ver con quienes escribieron la historia. Claro. Generalmente lo que nosotros relatamos y los hechos de mayo, la gran mayoría de los manuales escolares, incluso que tendremos en nuestras casas, o las revistas Villiquen de aquellos que por ahí Sí. en otros tiempos, todos básicamente se basan en una visión que fue la de una persona que fue, además de presidente de la nación, una persona que se encargó de la difusión y uno de los primeros en empezar a hablar de la historiografía, que fue Bartolomé Mitre, ¿no? Esta persona que desde Buenos Aires escribió la historia oficial. Y Bien. esa historia oficial mitrista básicamente es la que después se reproduce mucho en los manuales escolares, que, a ver, no es que sea mentira lo que está ahí, Claro. pero como todo en la historia y como lo que decía esta oyente, hay que ver que hay distintas formas y distintas miradas sobre el acontecimiento Claro. histórico. Claro. Entonces a veces nos quedamos con lo reducido del 25 de mayo, rescatando esto de los grandes próceres, los grandes héroes. Bueno, que en realidad, y hay algo que es particular, y por qué el 25 de mayo es tan sentido, porque más allá de los hechos de mayo, que podríamos acá empezar a relatar qué pasó el 21, qué pasó el 22, el 23, más allá de lo que pasó en mayo, lo importante para los argentinos es la construcción de los héroes, de los próceres. Ajá. Esto de decir, no, Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, estas personas que necesitábamos ponerlos en un panteón. Ujú. Y el 25 de mayo tiene una característica que, a diferencia de otras fechas que empezaron a celebrarse mucho tiempo después, les diría que hasta 50, 100 años después de que haya pasado el acontecimiento, Sí. el 25 de mayo, ya desde 1811, 1812, ya hay registros de los festejos y de las celebraciones del 25 de mayo, tanto en Buenos Aires como en otros lugares. Ah, mirá. mirá. Entonces, ya hay ahí como que se instaló como esta forma de promover, si se quiere, esto de figuras patrióticas, de próceres, para poder ir forjando una idea de identidad. Claro. Eso es importante y el 25 de mayo cumple mucho esa función, y es por eso que como cumple esa función, que hay tanta disputa sobre qué verdaderamente significa el 25 de mayo. Claro, claro. Bien, y en ese, por ejemplo, esos registros, por ejemplo, acá estábamos leyendo que, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas instituyó la celebración del 25 de mayo en las provincias, como que había ya un antecedente antes de Mitre, porque Rosas es antes de Mitre, de celebrar esta fecha. Sí. Sí, totalmente. Y acá esto es interesante porque esto que dice que hace Rosas, que lo hace para la provincia de Buenos Aires, se fue en ese momento de Confederación Argentina, que cada provincia tenía su propio gobierno federal y que le delegaba algunas responsabilidades a Buenos Aires. En ese momento ya se empieza a ver que la celebración del 25 empieza a ser también como adoptada por distintas otras provincias. Claro. En el caso de Córdoba, nos resistíamos más a esto. Ajá. Nos resistíamos más justamente por esta mirada que se generó ya desde muy temprano de la Córdoba
contrarrevolucionaria. Sí. De eso me gustaría después profundizar más sobre el rol de Córdoba, pero sí, respondiendo a su pregunta, hay una idea de que el 25 de mayo, desde muy temprano, ya la tomamos como la fecha de, entre comillas, nacimiento de nuestra patria. Bien. La pregunta es si es verdaderamente la fecha del nacimiento de la patria el 25 de mayo. Claro. Hay otros historiadores que lo que dicen es, bueno, en realidad tal vez el nacimiento de la patria lo veremos para más adelante, en 1816, con la independencia. Hay otros que dicen, tal vez debería ser antes, como por ejemplo las invasiones inglesas, cuando ya hubo una conciencia de, acá hay un pueblo que va a organizarse y va a defenderse del enemigo invasor. Claro. Entonces, hay muchas disputas sobre cuál es esta fecha de nacimiento de la Argentina, pero el 25 de mayo es como ampliamente considerado como esto que ustedes decían, este sol de mayo que asoma y que intenta representar esta unidad de los argentinos. Bien, bien. Y nos decías, Tomás, que ya hay registros desde 1811 de que al menos se recordaba, capaz no podemos decir se celebraba, pero se recordaba esa fecha como un suceso importante en medio, como decís, de todos los procesos que se fueron dando, porque creo que todos necesitamos señalar hitos o momentos puntuales que nos ayuden a tomar mayor conciencia de la historia, pero todo se daba en un largo proceso. Y en esas celebraciones o recuerdos, por ejemplo, desde 1811 y en adelante, ¿ya se hablaba de revolución? ¿O también este término revolución fue algo que se fue construyendo después en el tiempo, de la mano de lo que pasó en 1816? ¿Cómo fue que terminamos de darle este nombre y así lo pusimos en nuestros calendarios también? Bueno. Está muy buena tu pregunta porque el carácter revolucionario no del 25 de mayo se han escrito ríos de tinta sobre eso. O sea, realmente hace un motivo que a los historiadores desde hace bastante tiempo les ha surgido la discusión de ¿fue una revolución o no fue una revolución? Arranco diciéndote quiénes son los primeros en decir que no fue una revolución, y hoy lo tenemos en el billete de 20.000 pesos, que fue justamente Alberdi, que Alberdi fue uno de los primeros en decir, che, ¿por qué el 25 de mayo le dan este carácter revolucionario? Cuando en realidad, y Alberdi más o menos con otras palabras lo que dijo, el 25 de mayo no significó el quiebre con España, sino lo que significó fue la imposición de Buenos Aires para con el resto de las provincias. Alberdi ahí ya empieza a tener una mirada crítica de decir, tal vez el 25 de mayo, para esta línea por ahí más del liberalismo más porteño, que era el que había impulsado esta idea del 25 de mayo como esta fecha de inicio de nuestra patria, bueno, había algunos como Alberdi que decían, bueno, guarda que tal vez no tenía este carácter tan revolucionario, tan de quiebre de la colonia. Hay otros historiadores que sí, incluso historiadores más o divulgadores científicos como Felipe Piña, que sí dicen, no, la revolución efectivamente tuvo un carácter popular, hubo plebe urbano, hubo pueblo que participó ahí y por eso hay revolución. Y hay otros historiadores como Pacho O'Donnell, que también es conocido, que él habla de revolución inconclusa, que él dice, bueno, no es ni una revolución, pero tampoco no lo fue. Es una revolución que quedó medio camino o que abrió caminos y discusiones que les diría que nos acompañan hasta el día de hoy. Eso te iba a decir. Que abrió entre Castelli, entre Moreno, sobre todo Moreno y Saavedra, son debates que creo que hasta el día de hoy están inconclusos en nuestro país. Vos sabés que los chinos creo que son los que suelen decir que 100 años es poco. A lo mejor los argentinos estamos todavía caminando 200 años y como está diciendo vos, Tomás, la Revolución de Mayo todavía no está definida cuál es el resultado, no sabemos. Me encanta por ahí traspolarnos con los asiáticos que tienen una visión de tiempo mirada. Tal cual. 100 años es poco. Tomás, dijiste recién algo con lo que nos gustaría mucho seguir. Mencionaste a Saavedra y a Moreno. Sabemos que del 22 al 25 de mayo hubo, podríamos decir, una junta compuesta por varias personas. Nosotros nos imaginamos que, a ver, si estuvieron 4 días reunidos, no es que se juntaron y tomaron una decisión. Debe haber habido distintas posiciones, debe haber habido internas, debe haber habido posiciones contrapuestas, ¿no? ¿Qué se sabe de eso? ¿Quiénes formaban parte de esa junta? ¿Qué pensaba cada uno? ¿Quién se impuso sobre alguien? ¿O si en vez de imponerse hubo un consenso? ¿Cómo fue esa mesa de diálogo, disputa, confrontación? ¿Qué se sabe de esa junta?
Bien, en primer lugar, y esto me gustaría también que poder preguntarle a los oyentes en su trayectoria escolar, en esto de la discusión de Moreno y Saavedra, Sí. ¿en qué lado se quedaron? Porque Apa. hay Mirá. como mucho, se ha generado, sobre todo en los últimos años, esta discusión muy fuerte de, bueno, Moreno con su plan de operaciones y su idea revolucionaria versus el Saavedra conservador, pero al mismo tiempo, y sobre todo desde Córdoba, hay otra discusión hay que dar de los que querían el poder más en Buenos Aires versus la idea más federal de reparto. Claro. Entonces, ahí hay como una primera discusión. Un segundito que está por tocar el timbre, así que va a haber un poco de ruido de fondo. Bueno. No pasa nada, estamos en el aula, o sea, Estamos en el está aula. muy bien. Pero no vamos a hacer como los chicos que, bueno, Vos cuando no suelen estás en- escuchar el timbre se van corriendo, nos vamos a quedar igual. Tal cual. Tomás, vos no estás en Radio María está en tu aula, así Claro, que al son revés. tus reglas. Estamos acá, está muteado Tomás porque están los chicos saliendo del aula, es muy gracioso Buenísimo, esto. Bueno, buenísimo. estamos en vivo desde el aula de Tomás. Pero qué bueno, José, porque ya vamos sumando algunos conceptos o Sí. miradas también Sí. a esto que durante muchos años entendimos o estudiamos como revolución de Ujú. mayo, que de alguna manera esto nuevo no anula lo Claro, anterior, tal sino que cual. termina de completar, si se quiere, todo este gran rompecabezas sobre la mesa. Tal cual, y como bien nos compartió Tomás, por ejemplo, cuando leemos lo que escribió Mitre, Sí, no es que lo que escribió Mitre sea mentira o sea verdad, sino que es una mirada. exacto. Y que tal vez hay otra que tampoco es mentira, es verdad. Es otra mirada, ¿no? Y dependiendo cuáles sean nuestras fuentes para ver la historia, es como vamos a ir entendiendo un fenómeno. Mm. Así que bueno, que nos imaginamos que eso fue lo que pasó en la Junta. Deben haber caído, así como eran 9 personas, Sí. 9 miradas distintas. 9 intenciones, 9 identidades. Recién Tomás nos preguntó, y esto se lo preguntamos a la audiencia, Ajá. si escucharon hablar de la disputa entre Saavedra contra Mariano Moreno. Y si los oyentes saben de qué se trató esa disputa de Cornelio Saavedra contra Mariano Moreno, ¿de Sí, qué ahora lado ya volví, así que... salieron los chicos del aula? Bueno, estamos todos acá hablando de, bueno, Haciendo el repaso. esta, podríamos decirlo, ¿vos cómo le dirías? ¿Disputa, grieta interna entre Saavedra y Moreno? A mí me gustaría más que disputa interna, llamarlo como una disputa de ideas. Ajá. Un Bien. segundo. Bien. Bien. Se va a- Aguardamos el profe. que va a cerrar la puerta. Ahí está. Ahí está, No, perfecto. una disputa de ideas porque en definitiva Saavedra y Moreno son sin uno o sin otro, o sin las ideas de uno o las ideas de otro, nunca hubiéramos terminado de entender este espíritu de Mayo. Ah, Que mirá. en definitiva, a ver, vamos un poco como en orden cronológico. Sí. Hablamos del 25 de mayo porque hablamos de este momento especial en nuestra historia en el que, en un complejo escenario en Europa, en el que el rey de España termina preso frente al avance de las tropas de Napoleón, frente al avance francés, en un confuso escenario en el que, imagínense lo que debe haber sido para las juntas locales de gobierno de los virreinatos de España, o sea que éramos las colonias de ellos, Sí. del otro lado del Sí. Atlántico, recibir esta noticia de el rey está preso, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces, en ese confuso escenario, en un escenario en el que también estaban en alza estas ideas de la Revolución Francesa, que muy poquitos años antes había estallado en Francia, pero cuyos principales referentes filosóficos, Rousseau, Voltaire, ya habían empezado a escribir y acá los leían también. Ujú. Entonces, como estos, una parte de la élite porteña, más letrada, leía lo que estaba pasando en Francia, leía estos intelectuales. En ese contexto es que uno tiene que entender el 25 de mayo como esta decisión de, mientras en Europa está pasando eso, ¿qué corresponde hacer acá? Claro. Y ahí empieza un debate que por eso se habla a veces de revolución inconclusa, o por eso los Claro. que critican este carácter revolucionario, pareciera que, y cuando uno lee y uno empieza a ver los hechos de mayo, no estaba la idea muy fuerte instalada del romper totalmente con el lazo colonial con España, Claro. con romper totalmente el vínculo que nos unía de una manera como explícita. Ujú. No había una idea de esas, al principio por lo menos, en los días previos a mayo. Bien. Sí los hechos que sucedieron a esta primera Junta de Gobierno ya nos van dando indicios
de que en el debate de ideas se fue forjando, y es lo más rico de la Revolución de Mayo, se fue forjando un pensamiento nacional, se fue forjando una idea propia de, bueno, ¿ahora qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos con nuestra forma de gobierno? ¿Qué hacemos somos muchas provincias que ya tenemos nuestra propia no sé si constitución, pero nuestras propias instituciones? Claro. ¿Cómo hacemos ahora para poder ponernos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a unir? ¿Qué proyecto económico vamos a tener? ¿Cómo desarrollamos nuestra incipiente industria? Claro. Bueno, ¿qué hacemos con los pueblos originarios? ¿Qué hacemos con la tierra? Todas esas son debates que estos hombres de Mayo empezaron a discutir, y hubieron ideas distintas, y justamente en el debate de esas ideas creo que se fue forjando, y como decía José recién, se sigue forjando nuestra patria, porque parece que es mucho 200 años, pero al mismo tiempo, a comparación de los asiáticos o de otras sociedades, es nada en tiempo histórico. Claro, claro, claro. Qué linda esta idea que nos traes. Cómo ese debate enriqueció Sí. y ayudó, imagino, como a pensar y a proyectarse a futuro, algo que quizás todavía en ese momento no se iba madurando. ¿Qué pasa entonces con Córdoba? Claro. Porque lo trajiste a colación al principio. Ahí... Sí. Hay como distintas versiones, distintas opiniones. ¿Qué Que se rol jugó opuso. Córdoba? ¿Cuál fue la posición también en este lugar? Bien, bueno, me gustaría primero decir una frase del Papa Francisco, que él decía una cosa que él decía: no renegues de la historia de tu patria, no renegues de la historia de tu familia, no negues a tus abuelos, buscá las raíces, buscá la historia, y desde ahí construir futuro. Te la sabes de Esa memoria. frase de Francisco realmente me parece que es muy inspiradora para pensar en esto de lo de Córdoba y la revolución. A ver. Porque hay como en esto de la negación, de no negar la historia, hay mucha parte de la historiografía que lo que ha hecho es decir la Córdoba contrarrevolucionaria, la que se opuso, la que quería defender la idea de la Argentina como colonia española, y que no quería pensar otra cosa, que no quería pensar un proyecto independentista. De hecho, se habla de los dos cabildos, el Cabildo de Buenos Aires contra el Cabildo de Córdoba. Exactamente. Sí. Buenos Aires contra Córdoba. Sí. Y eso es mucho más complejo de ver. A ver. Lo que vamos a ver, y si hay una figura que sintetiza que en realidad la postura de Córdoba fue mucho más compleja y mucho más rica, fue la de nuestro Deán Funes, que es una figura que no solamente en el ámbito religioso fue muy importante, sino también para, por ejemplo, el desarrollo de la Universidad Nacional de Córdoba, el desarrollo de la educación, también fue una figura clave. Lo que decía un poco el Deán Funes, que sintetiza mucho esta idea y la relación de Córdoba con el 25 de mayo, es que Córdoba no tenía que ser contrarrevolucionaria, sino lo que tenía que ser era promotora de una idea revolucionaria, pero que contemplara todas las provincias. Básicamente, podría arriesgarme a decirlo, tal vez algún historiador académico me va a decir que está mal, pero podría decirse que el Deán Funes fue un promotor de federalismo. Fue los primeros en plantear que no había revolución posible si había, como decía Alberdi, una imposición de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Claro. Y eso ya lo planteaba el Deán Funes desde el comienzo de la Revolución de Mayo. Y esa es un poco la postura que va a llevar Córdoba, y por eso, desde una cierta historiografía, nos plantean como contrarrevolucionarios, pero no es que estábamos en contra, es que planteábamos que Córdoba tenía que ser parte también de esta transición, de este camino, que este camino tal vez no tenía que adoptar las formas que adoptó la Revolución Francesa, que fueron formas que, en nombre de la libertad, de la fraternidad y la igualdad, se llevó a una violencia muy grande, o sea, un aumento de la violencia, esto de decapitar al que pensaba distinto, a este clima, que vamos a ver que Córdoba se vio fuertemente afectada por eso, que justamente muchos de los principales líderes cordobeses fueron ejecutados por esta primera junta de gobierno por querer expresar una opinión contraria a lo que estaba pasando el 25 de mayo. Eso lo recordamos como el operativo Clamor, por las siglas de quienes fueron ejecutados. A ver. Que entonces es complejo pensar a Córdoba como contrarrevolucionaria, cuando en realidad Córdoba, frente al 25 de mayo, planteó posturas distintas a las que planteaban algunos miembros de la Junta, sobre todo Moreno, y recibió rápidamente, ya después de 1810, desde Buenos Aires, un castigo y decir, bueno, vamos a frenar a Córdoba
y a que tenga algo para decir, y vamos a decapitar a sus principales líderes. Bueno, imagínense que frente a esa violencia que reciben de un lado, se va generando una tensión que nos acompaña hasta el día de hoy, esa tensión. Claro, podríamos decir que Córdoba, no es que Córdoba se oponía, sino que Córdoba era un estoy de acuerdo, pero... Podríamos resumirla. Estoy de acuerdo con la revolución, pero con esto. Estos planteos, y tuvo algo que ver con que, porque estamos viendo en 1810, que en 18, o sea, porque al final la independencia se termina firmando en Tucumán, no en Buenos Aires. ¿Tuvo algo que ver ese debate de que se haya ido para el interior al final la cosa? Sí, sin dudas. Sin dudas este antecedente de 1810 va a marcar el carácter siguiente de que para hablar de independencia teníamos, y ya para 1816, ya ninguna provincia hubiera aceptado ir a firmar la independencia a Buenos Aires. Claro. Entonces, eso tiene que ver con este antecedente de este primer incipiente federalismo que plantea Córdoba. Y aquí es interesante ver, y esto lo hemos estudiado en la primaria, que después de la primera junta de gobierno, de esta primera junta compuesta por fundamentalmente Saavedra, Moreno, Castelli y Belgrano como los principales referentes de estos hombres de la primera junta, lo que pasó después de la primera junta fue que vino la Junta Grande. Esa Junta Grande, promovida por Saavedra, cuando él, en esta discusión con Moreno, logra imponerse a la visión de Mariano Moreno, convoca a los representantes de todas las provincias. Claro. Ahí justamente Córdoba tuvo mucho que aportar esta idea de Junta Grande. Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces los libros y los manuales de historia lo que nos dicen es, como era mucha gente, era imposible ponerse de acuerdo, entonces por culpa de que las provincias se sumaron al gobierno, es que la revolución quedó inconclusa y la única solución a eso era que haya un directorio con una o a tres personas, primero un triunvirato, después un directorio con tres personas o una, que centralice y que agilice los tiempos de la revolución. Bueno, esa es una visión de la historia, la de la Junta Grande y Córdoba en el gobierno como algo que atrasa, pero también podríamos verlo del otro lado. Como, bueno, en realidad esa idea de un gobierno que incluya a las provincias generaba cierta discusión, representatividad de los distintos sectores de poder y no la imposición de Buenos Aires sobre el resto. Entonces hay como que en la primaria muchas veces nos cuentan, no, Junta Grande fue una pésima idea. Bueno, para Córdoba no sé si era tan mala idea. Claro, y vos sabés, estaba pensando, me estoy acordando ahora, mencionaste de vuelta a don Cornelio Saavedra. Él era del Potosí, de la actual Bolivia, o sea, no era un porteño, o sea, Saavedra en esa junta habrá sido la voz del interior profundo, digamos. Que haya venido de él la propuesta de la Junta Grande, que haya sido él una de las partes de esta discusión con Mariano Moreno. Mariano Moreno era porteño, ¿no? Sí. Bueno, un porteño contra alguien del Potosí. Me parece que se ve muy reflejado esta discusión provincial, digamos. Y después de Saavedra, que él representaba, él comandaba milicias fundamentalmente integradas por la plebe urbana, dicho de otra manera, por hijos de esclavos, por mulatos, por zambos, por mestizos, que básicamente tenía como un arraigo más popular, si se quiere. Y del otro lado lo tenemos a Moreno, que no es por demonizarlo, ni mucho menos, realmente las ideas de Moreno en tanto intelectual es interesantísimo de leerlo, leer su plan de operaciones, leer cómo él adaptó las ideas europeas de la Revolución Francesa y las quiso llevar adelante. Este espíritu que decía él, inspirado en estos revolucionarios franceses, de no hay que perder el tiempo, tenemos que avanzar hacia la libertad, hay un faro que nos va a permitir construir una institución nueva, distinta, pero bueno, el clima de época hacía que, lo que le decía el manual a Moreno, es que para llevar adelante eso, la respuesta era esta violencia frente a lo distinto, era esta idea también de una dirección fuerte, porque pensemos en esto, la Revolución Francesa, mucho fraternidad, igualdad, libertad, pero rápidamente desembocó en Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, en una figura muy autoritaria, con mucho poder en sí mismo. Entonces, básicamente también ese Moreno que veía el ejemplo de la Revolución Francesa, lo que decía es, bueno, para llevar adelante estas ideas, necesitamos un Buenos Aires fuerte que guíe al resto, que ilumine al resto.
Tomás. Interesante. Muchos agradecimientos Mucho, estoy sí, leyendo sí, por mucho aquí. agradecimiento. Acá Mercedes nos dice, Sí. es muy importante trabajar los conceptos, si no se conceptualiza el término revolución, es difícil enarbolar un juicio crítico. En el WhatsApp también están llegando También. muchos agradecimientos. Gracias, profe Tomás. Gracias, profe Dice Tomás, sí. que lo llevó de vuelta a la escuela, pero reencontrarse ahora también con esos temas como adultos. Claro. También, cómo uno va madurando esta propia historia. Qué bueno saber que el viernes próximo tenemos Sí. clase nuevamente. Totalmente, Tomás. Te agradecemos muchísimo este espacio. Esta nota va a quedar publicada. Sí. Te agradecemos mucho que hayas aceptado acompañarnos los viernes de mayo. Y bueno, Esperemos que no tome examen al final. esperemos que no tomes examen, tal cual. Y un gustazo estar. Estábamos diciendo recién fuera del aire, nos gusta mucho que tengas el pizarrón atrás. Hermoso. Realmente se siente como que la audiencia de Radio María está en en el clase. aula. Así que mil gracias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y aparte imagino que hacer tiempo en la programación después de noticias tan importantes para todos los oyentes de Radio María, como los tiempos que estamos viviendo, todo el análisis que José te escuché largo y tendido allá sobre el nuevo Papa, que realmente representa una esperanza muy importante, no solo para nosotros los católicos, sino para todos los que creemos en realmente una sociedad más justa, que haya menos concentraciones de poder, menos odio. Entonces, poder hablar un poco de historia, de Revolución de Mayo, me encanta que poder tener este espacio y a disposición para seguir compartiendo. Valiosísimo para Vamos a nosotros. Te estar ahí. mandamos un abrazo enorme. Buen fin de. Abrazo enorme, Muchas Tomás. gracias, nos vemos.